Marcos capítulo 6, del versículo 14 al 29. Ábranlo ahí en sus Biblias y vamos a leerlo antes de empezar. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. El 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando, la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviado a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Oremos. Padre, gracias en esta mañana de nuevo, Señor. Estamos agradecidos por una oportunidad más que, Señor, tú nos das de poder proclamar tu palabra, de poder servirte, de adorarte, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas quien dirige, Señor, el que hable, Padre, atrás de mí, Señor, a través de mí. Padre, que tu palabra, Señor, pueda penetrar en nuestros corazones y, Señor, no solo escucharla, sino practicarla. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos en esta mañana a ver qué es lo que tienes para nosotros, Señor Padre. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos hacia atrás. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, está la historia del reinado de Acab, hijo de Omri, sobre Israel. Acab reinó sobre Israel en Samaria por 22 años. Ahí leemos que Acab hizo más para provocar la ira del Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueran antes de él. Él y Jezabel, que era su reina, no solo apoyaron de todo corazón la adoración de los dioses paganos, pero también persiguieron y acosaron al pequeño número de israelitas que continuaban adorando a Dios. Y bajo su gobierno, la idolatría de los israelitas alcanzó alturas. Se dice que lo hicieron indistinguibles de las otras naciones que lo rodeaban. Y en esto surgió un nuevo profeta que, si ahorita vamos la similaridad de Elías el Tisbita a Juan el Bautista, dice que se presentó en las Escrituras con su declaración a Acab de una sequía que solo terminaría por orden de Elías, en Primera de Reyes capítulo 17.
Y este hombre de Dios, dice la Biblia que, y más tarde aprendemos, pero la Biblia dice que él se vestía con ropa de pelo, con un cinturón de cuero en la cintura, en la segunda de Reyes capítulo 1, y fue sostenido por el Señor durante toda la sequía, escondiéndolo en el desierto junto al río Jordán y alimentándolo con pan y carne que fue entregado por cuervos. O sea, es algo casi mismo a Juan el Bautista. Pero sin embargo, Elías no permanecería oculto. En un momento desafió la divinidad de Baal y orquestando un enfrentamiento entre el Dios falso y el Señor. Y también 400 de los profetas de Baal gritaron en voz alta, quizás sepan la historia, gritaron en voz alta y se cortaron en un esfuerzo por hacer que su vanidad adorada enviara fuego del cielo. Y cuando llegó el turno de Elías el profeta, él simplemente oró una oración a Dios y Dios hizo llover fuego sobre el altar. En un tiempo de maldad generalizada, Elías parecía ser una voz solitaria en el desierto, llamando al pueblo de Dios que regresara a su primer amor. Pero curiosamente, el Antiguo Testamento concluye en el libro de Malaquías con una promesa de que el ministerio de Elías aún no había concluido. Malaquías capítulo 4, 5 y 6 dice: He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a ver los primeros versículos 14 al 16. Herodes lo oyó. Dice 14 a 16, el rey Herodes se enteró, oyó de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Hermano, nuestro texto aquí comienza con estas palabras realmente sorprendentes del rey. Dice: el rey Herodes se enteró, él oyó, porque el nombre de Jesús se había hecho conocido. Este Herodes en particular, llamado Herodes Antipas, era uno de los hijos de Herodes el Grande, quien ordenó el asesinato, si recuerdan, de los niños de Belén en un esfuerzo para matar al Señor Jesucristo. Después de la muerte de Herodes el Grande, su reino se dividió en 4, que se dio a 4 de sus hijos. Pero sin embargo, aquí usamos las palabras rey y reino libremente, porque no había una verdadera soberanía. Judea ya no era un reino en sí mismo. De hecho, no había sido un reino desde el exilio de Babilonia, a excepción de la era de Hasmodian. Sí, Hasmodian. Por lo tanto, ni Herodes el Grande ni sus hijos eran realmente reyes, eran gobernadores bajo la mano gobernante de los romanos, del emperador romano. Pero aún así ellos simplemente se proclamaron ellos mismos reyes, porque mientras Roma recibiera sus impuestos y las rebeliones se mantuvieran bajo control, los gobernadores tenían la libertad para gobernar como ellos quisieran. A excepción de una breve mención de los herodianos en Marcos capítulo 3, versículo 6. Ahí está la primera mención del gobernante que presidiera con Poncio Pilato, que fue la crucifixión de Cristo. También solo Lucas registra este encuentro. En la narración, se inserta en la narración porque el nombre de Jesús había llegado a los oídos de Herodes, al igual que las teorías sobre la identidad de Jesús. Pero
¿Cómo había llegado a Herodes a escuchar el nombre de Jesús? Dice el texto, él escuchó, él oyó de esto. ¿A qué se refiere Marcos con esto? Bueno, nos señala en los versículos 12 y 13 de anteriormente, dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Y allí pues cuando Jesús mandó a sus discípulos que salieran en parejas proclamando el evangelio del reino, echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Y Herodes oyó hablar de Jesús por la obra que sus discípulos estaban haciendo por todo Galilea. Y esta es la única evidencia realmente que necesitamos del éxito de la misión de los apóstoles. No necesitamos, hoy en día, hermano, no necesitamos informes, no necesitamos números, cuántos exorcismos, cuántos fueron sanados, ni siquiera tenemos que dar cuentas de las personas que se arrepintieron y confesaron su fe en Cristo. Y ellos dieron a conocer el nombre de Cristo, y eso fue suficiente. Y también yo creo que debe ser suficiente para nosotros hoy en día. Los que predican la prosperidad, y sabemos que hay muchos, ellos se jactan, ¿cómo es otra palabra? Se vanaglorian en ellos porque ellos se dicen las sanaciones que hicimos, los exorcismos que hicimos, y ellos dan evidencia, pero por su propio éxito. Y también, lamentablemente, muchas iglesias hacen lo mismo porque ellos se basan en los números. Mira, tenemos tal número de bautismo, tal número de personas que levantaron su mano para aceptar a Cristo. Pero, y no estoy diciendo que los bautismos son malos, no estoy diciendo nada de eso, pero un ministerio exitoso en el reino de Dios no se mide por ninguna de estas cosas, sino por la fidelidad para dar a conocer el nombre de Jesús, para proclamar las buenas nuevas de su reino. Y debemos de tomar eso en serio. También tomarlo en serio respecto a nuestro evangelismo personal. Compartir el evangelio con éxito no depende de cómo la persona reaccione al evangelio. Cuando usted presente el evangelio, es suficiente. Usted no tiene que forzar a la persona que haga una decisión o no tiene que esperar. Nosotros tenemos que compartir y dejar que el Señor haga el trabajo. En el versículo 16 nos lleva de vuelta a la reacción de Herodes. Dice el texto, al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Aquí se nos da la respuesta de Herodes a la pregunta tan importante de quién es Jesús. Si recuerdan, hermanos, en Marcos capítulo 3, 21-22, ahí leímos que la familia de Jesús creía que Jesús estaba loco y aún los escribas creían que Jesús estaba poseído por demonios. Herodes creyó que era Juan el Bautista resucitado de entre los muertos. Y él pensó esto porque su conciencia estaba plagada por el hecho de la sangre de Juan el Bautista que estaba en sus manos. Y por supuesto, esta no era la primera mención de la muerte de Juan, sino que es la primera mención de él desde el capítulo 1, si recuerdan. Y por eso Marcos, el libro de Marcos, hace una pausa aquí de su narración de Jesús para contarnos los hechos que llevaron a la muerte de Juan el Bautista. Versículos 17 y 20, dice, perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Dice el 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo,
y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Aquí aprendemos que Herodes encarceló a Juan el Bautista por causa de su esposa, Herodías, porque Juan había estado reprendiendo a Herodes y a Herodías. Esos nombres me confundieron porque Herodes, Herodías, casi similar. Pero bueno, el pecado de ellos era doble, hermanos. Primero, tuvieron una relación adultera, mientras Herodías aún estaba casada con Felipe. Y segundo, Herodías se divorció de Felipe para casarse con Herodes, lo cual estaba prohibido. En el libro del Levítico nos dice, estaba prohibido, pero como quiera lo hicieron. Herodías, ella deseaba que Juan fuera ejecutado, que fuera matado, pero Herodes no se atrevía a hacerlo. Y con eso podemos ahí hacer un poco de observaciones. Primero, notemos que Juan no tuvo miedo de reprender a Herodes. Juan lo hacía, Juan el Bautista, pero el pastor R.C. Sproul, es uno de mis favoritos, dice, una vez escribió, dice, la iglesia ha renunciado en gran medida a su responsabilidad de crítica social y política. A veces la iglesia habla simplemente con un eco de los críticos seculares después de que la crítica ha alcanzado el nivel de una causa popular. En otras ocasiones, la iglesia se niega a hablar con el argumento de que la participación en tales asuntos no es asunto de la iglesia. Y quizá esta evaluación de R.C. Sproul puede ser que haya cambiado un poco, pero hace 43 años cuando lo escribió él, quizá eso sin duda era cierto y ha cambiado quizá un poco. Y temiendo un daño al testimonio de uno, muchos han evitado en gran medida los temas controversiales. No nos gusta hablar de temas que son controversiales. Pero sin embargo, tal postura no ha preservado el testimonio del Evangelio, solo ha convencido al mundo secular de que los cristianos son moralmente fáciles de convencer. Y por supuesto existe el extremo opuesto que es igualmente peligroso cuando la proclamación del Evangelio se vuelve secundaria al enfrentar los problemas sociales y políticos. Hay una frase común que yo la he escuchado en inglés, pero no sé al español, pero en inglés se dice speak truth to power, decir la verdad al poder. Pero realmente ese no es un lema cristiano. En cambio, lo que tenemos que hacer como cristianos es decir la verdad y punto, nada más. Ya sea para el mendigo más humilde o para la gente más rica y poderosa, debemos proclamar a Cristo, reprender el pecado y señalar las buenas nuevas del perdón solo en Cristo. Y como Juan y muchos otros creyentes a lo largo de la historia, debemos estar preparados que ese mensaje sea devuelto con hostilidad. Yo creo que muchos cristianos están redescubriendo la verdad bíblica de que el mundo nunca iba a ser nuestro amigo a menos de que llegáramos a ser como el mundo. En segundo lugar, a pesar de que Juan fue encarcelado y luego asesinado por Herodes, note que como Juan ha perturbado al gobernante, Juan lo ha perturbado. Mientras no perjudicaba a Roma, la autoridad de Herodes dentro de Galilea era absoluta, podría hacer lo que él quisiera. Pero Juan el Bautista, por otro lado, él vivía en un desierto. Y sabemos que dice la palabra que vestía de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Le dije a mi esposa, como estoy predicando de Juan el Bautista, me hubiera vestido como Juan el Bautista para... pero viéndolo de un punto de vista, hermanos, si el mundo viendo hacia a Juan, esa foto, esa imagen,
de Juan el Bautista y el rey Herodes, Juan debería haber vivido con el temor de Herodes y no al revés, pero sin embargo fue al revés, algo muy interesante. Herodes sabía que Juan era justo y santo, sabía que era un profeta, un hombre de Dios a semejanza de Elías y nada menos. Y fue Herodes quien se retorció ante Juan y no Juan ante Herodes. A la luz de nuestro primer punto, si recuerdan, debemos tomar en serio que la pequeña voz de la verdad es insoportable para aquellos que felizmente caminan en la oscuridad. Otro predicador del año 1800, J.C. Ryle, señala que Herodes teme a Juan el Bautista mientras vive y se preocupa por él después de su muerte. Y él dijo, un predicador solitario, sin amigos, sin otra arma, más que la palabra de Dios, perturba y aterroriza a un rey. Y así fue con muchos de los profetas. Elías era uno de esas voces ante el malvado rey Acab. Micaías también se presentó valientemente ante Acab y habló la palabra de Dios, incluso cuando otros 400 profetas hablaban a favor de ese rey. Muchos como Zacarías, hijo de Joiada, y Juan fueron asesinados por hablar sus reprensiones. Y lo más importante es que tanto los líderes religiosos como los políticos han estado conspirando, planeando para matar a Jesús desde Marcos capítulo 3, versículo 6, si recuerdan. Hermano, la luz de la verdad siempre expone la oscuridad por lo que es, y eso lo sabemos. Y si el mundo masacró a la luz verdadera, ¿cómo nosotros, cómo podemos, los que caminamos como hijos de la luz, cómo podemos esperar algo menos? Vamos al versículo 21 al 29. Llegó un día oportuno. Dice el versículo 21, pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha dio a su madre. Cuando oyeron estos, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Aquí Herodías, la mujer de Herodes, vio su oportunidad de finalmente matar a Juan el Bautista. En una gran fiesta que Herodes organizó para sus nobles, para sus invitados. Y en medio de esta fiesta, su hija, que es hija de Herodías, pero también notemos que ahora es hijastra de Herodes. Esta estaba por bailar ante los hombres que estaban ebrios, porque estaban tomando. En medio de la fiesta, ella iba a hacer un baile. Y si leemos este texto, si leemos este texto, imaginándonos quizá una adorable rutina coreografada de una niña pequeña, a lo que uno podría decir, lo hiciste muy bien, cariño. O como mis hijas, por un tiempo estuvieron en un equipo donde hacían así rutinas de danza y todo, y es muy diferente a lo que estamos leyendo aquí. O sea, eso no es la realidad de este texto. En cambio,
este baile probablemente fue erótico, fue seductor. Y cuando concluyó, Herodes dijo más de una vez, dijo, dime lo que quieres, solo nómbralo, y se te daré cualquier cosa. Después de consultar con su madre, la niña volvió y preguntó por la cabeza de Juan el Bautista. Pausemos aquí, hermanos, porque aquí es un momento que notemos algo interesante. Hay una clara variación en lo que Herodías dijo y lo que su hija realmente pidió. Herodías simplemente dijo la cabeza de Juan el Bautista. Pero entonces su hija le dijo a su padrastro, le dijo a Herodes, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Imagínense, solo la idea de pedir la cabeza decapitada de alguien como regalo, o sea, ya es ahí algo que realmente no puedo ni imaginarme, algo absurdo. Y sin embargo parece que la idea de la niña, que se la den en un plato, como si fuera otro platillo de la fiesta. Aquí se nos da un recordatorio, hermanos, de que estamos discipulando a nuestros hijos en todo momento, tanto con nuestra presencia como con nuestra ausencia. Y ellos, como regla general, va a suceder, irán más lejos que nosotros, ya sea en el bien o en el mal. Por eso es importante que siempre estemos discipulando a nuestros hijos. Herodías anhelaba ver muerto a Juan, porque era como una espina clavada en el costado de Herodes, su esposo, que él escuchaba al profeta con alegría. A su hija, sin embargo, no solo le molestaba la sugerencia de su madre, ella parece como que se deleitó, se agradó particularmente en exigir la ejecución de un hombre. El versículo 26, ahí nos informa que el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento, de la promesa y de los que estaban en él con la mesa, no quiso desecharla, no quiso quebrar su promesa. Aquí nos encontramos a Herodes destrozado por dentro de él mismo. Herodes sabía que Juan era un hombre de Dios. Él sabía que ya estaba pecando él por haber encarcelado a Juan, pero también temía por ser culpable de su muerte. Pero sin embargo, ahora había hecho una promesa, un juramento a esta niña, en presencia de todos los que estaban allí en su casa. Pero es interesante que Marcos anote esos dos asuntos, dice sus juramentos y sus invitados. Y estos fueron los dos elementos que en su mente lo llevó a justificar la ejecución del primo de Jesús. Podemos imaginar a Herodes inclinándose quizá hacia el primer pensamiento diciendo, hice una promesa, hice un juramento, ¿qué puedo hacer? Estoy obligado a ello. Y las promesas, los juramentos, por supuesto, son un asunto serio. Uno que quizá hoy en día no tomamos muy en serio nosotros. Entre el asesinato y el quebrantamiento del juramento, creo que el quebrantamiento del juramento, al quebrar la promesa, Herodes hubiera sido, por decir, el pecado más pequeño para él. El voto insensato de Jefte de sacrificar todo lo que saliera de su casa para saludarlo es un ejemplo que nos da la palabra. En el libro de Jueces, capítulo 11, 35, dice que su amada hija salió a su encuentro y él declaró, no puedo retractarme de mi voto, no puedo quebrar mi promesa. Él había prometido que quien salga de la puerta, esa va a ser crucificada. Y viene saliendo la hija de él. Entonces su determinación de mantener su voto al Señor sacrificando a su propia hija solo sirve para resaltar el tema general del libro de Jueces,
de que el pueblo de Dios continuó olvidándolo a él y a su palabra. Jefte estaba tratando a Dios como si fuera solo otro Dios cananeo para ser apaciguado, aparentemente sin saber que el Señor en realidad hizo una provisión para votos imprudentes, como dice en el libro de Levítico 5, 4 y 6. O también podríamos recurrir al voto de Saúl, que casi llevó a matar a su hijo, Jonatán. Y aquí vemos los tres, a Jefte, Saúl, pero en especial a Herodes. Ellos tenían un entendimiento pagano de Dios. Eran fundamentalmente ignorantes del carácter de Dios. Pero su compromiso con su juramento era solo una parte del problema. Lo que probablemente era más importante para el gobernante era cómo me iban a ver mis invitados, cómo voy a quedar yo quebrando mi promesa al frente de mis amigos. Simplemente habría sido demasiado vergonzoso para Herodes, para él quebrar o retractarse de su promesa en presencia de todas las personas. Eso era más importante para él. Porque aquí estaban las personas más importantes de su provincia. Pero Herodes temía a Juan. Nos dice la palabra que él temía a Juan, pero por sus acciones vemos que temía aún más la burla y el ridículo de quienes lo rodeaban. Jesús advirtió a sus discípulos que no teman los que matan el cuerpo. Jesús advirtió a sus discípulos que no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. Trágicamente, Herodes no temía, ni siquiera a los que tenían la autoridad para ejecutarlo. Él era un hombre, realmente en ese momento que estaba allí, él era el hombre más poderoso. Todos los que estaban allí, sus invitados, eran sus súbditos, todos estaban bajo de la autoridad de Herodes. Y sin embargo, a pesar de toda la autoridad que él tenía, de toda su autoridad percibida, vemos que fue gobernado por el temor de ellos, en lugar del temor de Dios. Nuestro texto aquí termina simplemente con Herodes ordenando la ejecución de Juan el Bautista y los discípulos de Juan poniendo el cuerpo de su maestro en una tumba. Y quizá, aunque sea un poco tentador para nosotros concluir observando la fidelidad de Juan el Bautista, incluso hasta la muerte, el hombre de la fidelidad de Dios está literalmente en el trasfondo de este mensaje, de este pasaje. Herodes, en cambio, es la figura principal que debemos considerar. Al igual que la gente de Nazaret, él sirve como una advertencia para nosotros. Hermanos, estamos aquí para concluir. Concluimos aquí viendo la advertencia de Herodes a través de dos de los grandes temas de Marcos. Ya hemos mencionado el primero de estos temas, que el miedo. Si recuerdan, hace poco, hermano Pastor Gilberto predicó sobre la calma de la tempestad. Marcos nos ha estado presentando varios ejemplos de miedo y asombro. En el caso de los discípulos, la mujer, se recuerdan también, la mujer con el flujo de sangre, y Jairo, su temor los llevó más cerca a Cristo. Los nazarenos carecían de todo temor de Cristo, mientras los gadarenos y Herodes tenían temores superficiales que los llevaron a endurecer aún más su corazón hacia Cristo. En la parábola de Marcos capítulo 4 está la parábola que Jesús ordenó a la multitud que escuchara. En el versículo 9, él concluyó la parábola del sembrador, que fue una parábola sobre cómo escuchamos, diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y más tarde en el versículo 24 dijo: presten atención a lo que oyen. Y luego, si recuerdan, nos encontramos con el milagro de cómo el viento y el mar escucharon y obedecieron la voz de Jesús.
seguido de cómo el endemoniado escuchó y obedeció la voz de Jesús. Y luego siguió como una niña muerta, la niña de Jairo, como una niña muerta, escuchó y obedeció la voz de Jesús. Nuestro pasaje anterior mostraba a los apóstoles escuchando y obedeciendo la voz de Jesús, que también está intercalada entre Nazaret y Herodes, que ambos no lo hacen. De hecho, observe cómo en los versículos 14, 16 y 20 se nos dice que 4 veces Herodes escuchó. En los 2 primeros dice que oyó el nombre de Jesús. En los 2 últimos oyó a Juan, que estaba proclamando la llegada del reino de Jesús. Bueno, la semilla de la palabra de Dios vino a los oídos de Herodes varias veces. Y aunque la escuchó con gozo, Herodes no pudo soportar ni siquiera la presunta tribulación que traería. Herodes es una advertencia para nosotros, que un temor superficial de Dios y un simple interés en la palabra de Dios no es suficiente. Como señalamos anteriormente, Herodes es un ejemplo bíblico del terreno pedregoso de la parábola del sembrador. En Mateo 13, 20, 21 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Herodes se siente extrañamente atraído por las palabras de Juan, sabiendo que son verdaderas. Él sabe que Juan es justo, que Juan es santo, sabe que estas palabras que él está compartiendo son de Dios. Pero sin embargo, Herodes no puede soportar la verdad. No puede obligarse a él mismo a someterse a ella. Y tristemente yo creo que lo mucho, hermano, sucede en nuestras iglesias hoy en día. Otro pastor, quizás lo conozcan, John Calvin, del año 1500, una vez escribió palabras fuertes que yo creo siguen aún siendo ciertas hoy en día. Él dijo, muchos están contentos con que se les predique el evangelio siempre y cuando no los toque o los haga sentir incómodos. Pero en el momento en que uno revuelve un palo en su estiércol o descubre su maldad, desprecian a tal persona. Entonces, si al principio aplaudieron el evangelio, una vez que perciben que Dios está a punto de responsabilizarlos de sus pecados, he aquí lo abandonan todo. Mis hermanos, que esto nunca sea verdad para nosotros. Acerquémonos a las buenas nuevas, acerquémonos al evangelio de Jesucristo que Juan el Bautista fielmente dio a conocer. Cuando nuestros pecados sean reprendidos, en ese momento arrepientámonos humildemente, sabiendo que aquel que murió para redimirnos del pecado será fiel y justo para perdonarnos. Hay que no solo escuchar el evangelio, que no seamos solo oidores, sino que sometamos nuestras vidas a la verdad y la realidad del evangelio. Oremos.